Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23:23. Bienvenidos a la Escuela Sabática El Gran Conflicto. Lección Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección número 12. Los acontecimientos finales de la Tierra. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el estudio de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Te imagina que tienes una hija adolescente que vuelve a casa de la universidad para las vacaciones. Mientras esperas a que llegue, notas que nubes de tormenta aparecen sobre el horizonte, y el viento comienza a soplar con fuerza. Los árboles vuelan por los aires y la lluvia cae a cántaros. Pronto la carretera principal queda intransitable, pero te enteras de que es posible pasar por un camino secundario. Aunque la comunicación es difícil, consigues enviar un mensaje de texto a tu hija, detallando cuidadosamente cómo puede llegar a casa sana y salva. El propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio de Cristo en el santuario celestial es llevarnos a casa, que es lo que Jesús más quiere. Elena de White escribe: se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 329. Los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida en el tiempo del fin, y sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. El objetivo de la lección de esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales, y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra y llevarnos a casa. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 37 y 38. Preparación para la crisis final, lealtad a Dios y a su palabra. Lee Proverbios 23:23, y Juan 8:32 y 17:17. ¿Qué tienen en común estos versículos? Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No es una parte de la palabra de Dios que es la verdad, sino toda. El Antiguo y el Nuevo Testamento. En estos textos Dios nos está llamando a cimentar nuestra fe en la verdad, que es la palabra de Dios. Nuestra fe no debe estar cimentada en la opinión de los hombres, ni siquiera en la opinión del pastor, y mucho menos en la tradición de nuestros padres. A lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira, Juan 8:44. Jesús es el autor de toda verdad. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. La Escritura es una lámpara para nuestros pies, Salmo 119, 105. El salmista declara: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos, Salmo 119, 130. Y añade: toda tu palabra es verdad, Salmo 119, 160. Lee 2 de Pedro 1:16 al 21. ¿Qué seguridad nos da el apóstol con respecto a la profecía? ¿Qué ilustración utiliza para mostrar la importancia de la palabra profética de Dios? Pedro dice: no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pablo señala que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hemos seguido fábulas ingeniosas. No es un cuento lo que hemos creído. Las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante. Nos ayudan a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia, quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Al pueblo de Dios se lo dirige a las Escrituras como su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros, y el poder engañoso de los espíritus de las tinieblas. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia, pues su claro lenguaje revela sus engaños. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva? ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca.
¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 651, 652. ¿Qué nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, de manera sistemática, sin depender de otros o del pastor? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego la verdad por placer personal? Sellados para el cielo. Sellados en las frentes. En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas, Apocalipsis 14:12. Estará sellado por el Espíritu Santo, Efesios 4:30, y no podrá ser movido. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Eran una marca distintiva y personalizada. Puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley, cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley, comparar con Isaías 8:16. El sello de Dios se identifica de tres maneras distintas. 1. El Espíritu Santo. Con él son sellados los creyentes de todas las épocas, Efesios 4:30. 2. El nombre, o carácter de Dios. Lo poseerán todos los que alcancen la victoria, Apocalipsis 14:1, y 22:4. 3. Una señal reconocible, Apocalipsis 9:4, Ezequiel 9:4. Dios dejó su sello en uno de los 10 mandamientos, como señal distintiva de aquellos que le adoran, Ezequiel 20:20. Lee, Éxodo 28 al 11. ¿Qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado? Los componentes de un sello en la antigüedad eran los siguientes. Nombre. Título. Territorio. Ejemplo. Moneda de euro, España. Nombre, Felipe VI. Título, Rey. Territorio, España. En Éxodo 28 al 11, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, encontramos estos tres elementos de un sello en la antigüedad. Nombre, Jehová. Título, Creador. Territorio, cielos, tierra y mar. Compara Apocalipsis 7:1 y 2, y 14:1 con Apocalipsis 13:16 y 17. ¿Dónde se reciben el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Por qué crees que hay diferencia? El sello de Dios es colocado en la frente de los fieles, y la marca de la bestia en la mano o en la frente. ¿Cuál es la diferencia? 1. Frente. Convicción intelectual. La frente es un símbolo de la mente y representa una decisión consciente. La persona por decisión propia acepta las mentiras de Satanás o la verdad de la palabra de Dios. 2. Mano. Interés, obtención de beneficios. Adoramos por temor a las consecuencias y evitar ser asesinada. El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. ¿Por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? ¿A quién adoramos? Leales en la adoración. En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen? No hay término medio. Los que se niegan a recibir la marca de la bestia no pueden comprar ni vender, y son amenazados de muerte, Apocalipsis 13:15 al 17. Por otro lado, si la reciben sufrirán las últimas plagas y la muerte segunda, perdiendo la vida eterna, Apocalipsis 16:2, 14:9 al 11, 24, y 13 al 15. Si el sábado es la señal, marca, visible de los fieles, ¿no tendrá la misma naturaleza la marca de la bestia? Dado que la Biblia no habla de ningún cambio en el día de adoración, aceptar el domingo como día de adoración es aceptar la autoridad de la Iglesia que realizó el cambio, identificada como 666. ¿Qué autoridad? Pues, aceptaremos. ¿La autoridad de una institución humana o la autoridad de Dios, manifestada claramente en su palabra? La creación es la base de la verdadera adoración, Apocalipsis 4:11. Puesto que Dios es quien creó todas las cosas, Efesios 3:9, Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento conmemorativo de la creación, Daniel 7:25. El conflicto venidero sobre la ley de Dios se centra en la autoridad. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declarará que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Para lograr esto, Satanás intentará convencer o coaccionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Aunque ahora parezca difícil que esto pueda suceder, como hemos señalado antes, el mundo está cambiando dramáticamente.
La crisis de la COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Aunque no conocemos los detalles que conducen a la marca de la bestia, no es muy difícil de imaginar. El mundo es muy inestable y, por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginar. Lee Apocalipsis 13:13 al 17. ¿Qué castigos específicos se imponen a los que no reciben la marca de la bestia? No pueden comprar ni vender, y es anunciado un edicto de muerte para ellos. Quienes son fieles a Cristo en lugar de seguir a la bestia, y su imagen se enfrentarán a sanciones económicas, así como a la amenaza de muerte. La humanidad todavía es lo que siempre ha sido, corrupta, sedienta de poder y violenta. Por más que todavía no sepamos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales, no debería ser demasiado difícil prever la persecución del tiempo del fin. Piensa en la corrupción de la humanidad, y en el mal que los seres humanos sean capaces de hacer. Porque esto muestra la facilidad con que podrían producirse los acontecimientos finales. Las lluvias temprana y tardía. Poder de lo alto. Lee Joel 2:21 al 24, y Hechos 2:1 al 4 y 41 al 47. ¿Qué predicción se cumplió en el siglo I? ¿Qué impacto tuvo? El profeta Joel usa la lluvia como una metáfora para el derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2:23, 28. Así lo aplicó Pedro en su discurso del día de Pentecostés, Hechos 2:14 al 17. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. El libro de Hechos registra milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000, Hechos 4:4. Solo 120 creyentes se reunieron para orar, pero la oración produjo una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe, Hechos 6:7. Cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. Se erigieron iglesias por toda Judea, Samaria y Galilea, ver Hechos 9:31. Tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron esta asombrosa declaración: esos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí, Hechos 17:6. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. La predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Sin embargo, Dios no le dará el Espíritu Santo a personas ociosas, sino a personas que estén activas, no solo orando, sino también trabajando. No hay límite para la utilidad de quien, poniendo a un lado el yo, deja actuar al Espíritu Santo en el corazón, y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Lee Zacarías 4:6, 10:1, Oseas 6:3, y Santiago 5:7 y 8. Según estos versículos, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? Los términos lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel. La lluvia temprana caía en el otoño, para germinar la semilla. La lluvia tardía caía en la primavera, para madurar la cosecha. Esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. El conflicto de los siglos, páginas 669 y 670. Al igual que la Iglesia comenzó con una lluvia del Espíritu Santo, la proclamación final del Evangelio, la última cosecha, se producirá tras el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo derramado con poder sobre los creyentes de la última generación. Apocalipsis 18:1. El fuerte clamor. La predicación del Evangelio. Lee Apocalipsis 18:1 al 4, Habacuc 2:14 y Mateo 24:14. ¿Cómo se terminará la obra de Dios en la tierra, según estos versículos? Apocalipsis 18:1 al 4 presenta a un ángel que baja del cielo, que tiene mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Según Habacuc 2:14, se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren los mares. Mateo 24:14 habla de la predicación del Evangelio por testimonio. El ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder. Al igual que los ángeles de Apocalipsis 14, este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. La palabra griega para autoridad, o poder, en el Nuevo Testamento es exousia. A menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno.
Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo, en armonía con la misión encomendada a sus discípulos. En Mateo 10 Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre los principados y potestades del infierno. Los envía con el poder divino para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo 28, una vez más los envía con toda autoridad, en el cielo y en la tierra para que vayan a todas las naciones. Mateo 28, 18 y 19. Hagan discípulos. La Iglesia del Nuevo Testamento henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Cristo vivo que en su vida y su muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo entonces conocido, Colosenses 1:23. En el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes, y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán en un día, y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. De esta manera, el mundo será advertido y el Evangelio, y la esperanza que éste ofrece, se extenderá por todo el mundo. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana, al principio de la obra del Evangelio, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicha obra. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 669-670. ¿Qué está retrasando en mi vida el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor? Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? Dios te bendiga.